Un camión llega tarde, la mercadería entra rápido porque hay otros dos esperando afuera. Las cajas parecen estar bien, los papeles también. Alguien firma, la descarga sigue. 3 días después aparecen productos faltantes, lotes mezclados y un cliente reclamando mercadería vencida. Lo peor es que nadie sabe en qué momento pasó. Bienvenidos a Logística Práctica. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio donde hablamos de logística, pero de logística real. Hay momentos, en operaciones, donde una decisión dura apenas segundos. Firmar una recepción, aceptar una descarga, mover un pallet rápido para liberar espacio. Y en ese momento parece que no pasa nada, pero a veces el problema más grande de toda la operación entra por la puerta de recepción. Recibimos una consulta de Wendy desde San Salvador, en El Salvador. Ella trabaja en una empresa de distribución y cuenta algo que seguramente muchos ya conocen. La operación tiene controles, tiene planillas, tiene recepción de mercadería, pero aún así empezaron a aparecer problemas, diferencias de stock, productos dañados, mercadería vencida mezclada con otra nueva. Y lo que más le llama la atención es que según la operación, todo se había hecho bien. Wendy cuenta también algo muy típico de muchos depósitos, la presión. Camiones esperando, poco tiempo, necesidad de descargar rápido. Entonces muchas veces la recepción se hace mirando lo urgente y no siempre lo importante. Y ahí aparece una pregunta interesante. ¿Cuántos problemas logísticos empiezan en el momento exacto en que la mercadería entra al depósito? Y en operaciones hay una herramienta que aparece justamente para intentar evitar este tipo de problemas, el checklist, que muchas veces se asocia solamente con una firma, una planilla o un papel que alguien completa rápido, pero en realidad un checklist bien diseñado cumple una función muchísimo más importante. Porque no sirve solamente para controlar, sirve para registrar información, detectar desvíos, generar trazabilidad y permitir que la operación pueda entender qué pasó cuando algo falla. Con un checklist bien hecho no solo se marcan tareas, también sirve para ordenar la operación y para asegurarse de que ciertas cosas realmente se controlaron y sobre todo para dejar registro de lo que pasó. Por eso aparecen en tantos lugares distintos, en recepción de mercaderías, en carga y descarga, en inventarios, en control de vehículos, en depósitos, incluso en documentación y transporte, porque cuando la operación empieza a crecer, la memoria ya no alcanza. Y ahí el checklist deja de ser un papel y empieza a transformarse en una herramienta de trazabilidad, control y gestión. El problema es que muchas veces las empresas sí tienen checklist, pero los usan solamente para cumplir y no para entender lo que realmente está pasando en la operación. Y para entender mejor lo que le pasa a Wendy, imaginemos una situación bastante común. Llega un camión con 500 unidades, distribuidas en distintos productos. La recepción se hace rápido porque hay más vehículos esperando. Entonces, alguien firma, se descarga, el sistema recibe el stock y la operación sigue. Pero hubo cosas que nunca se registraron. Una caja llegó dañada, había diferencias en un lote y algunas unidades informadas en el remito físicamente nunca entraron al depósito. En ese momento parece algo menor, pero días después empiezan los problemas. Diferencias de inventario, errores en picking, reclamos, productos vencidos mezclados con otros nuevos. Y lo más complicado es que ya nadie puede volver atrás para entender dónde empezó el error. Ahora imaginemos la misma operación, pero con un checklist realmente utilizado como herramienta de control. La recepción no solamente valida la cantidad, la descarga y la documentación en sí. También registra lote, vencimiento, diferencias reales, estado del producto, evidencia fotográfica, horario, incluso proveedor recurrente.
Y ahí cambia completamente la lógica, porque el checklist deja de ser un papel firmado y empieza a transformarse en información operativa. Y cuando esa información se empieza a registrar correctamente, la operación ya no trabaja solamente por intuición, empieza a detectar patrones. Por ejemplo, después de algunas semanas, la empresa descubre que la mayoría de las diferencias ocurre en horarios de congestión, ciertos errores se repiten con el mismo proveedor y varios problemas aparecen cuando las recepciones se hacen bajo presión. Y eso cambia todo, porque ahora la operación ya no ve errores aislados, ahora empieza a ver causas. Y justamente por eso muchas empresas hoy están empezando a digitalizar estos controles, no solamente para tener las cosas en sistema, sino para registrar datos en tiempo real, validar automáticamente información, cargar evidencia, detectar desvíos y construir trazabilidad desde el momento exacto en que la mercadería entra al depósito, porque cuando el dato nace bien, toda la operación trabaja mejor. Y si este tipo de análisis te sirve, te invito a sumarte a la comunidad, suscribirte, compartir y acompañar este espacio, porque la idea justamente es esa, entender la logística, pero la logística real. Entonces, ¿qué podría empezar a hacer Wendy? Primero, dejar de pensar el checklist solamente como un requisito operativo y empezar a verlo como una herramienta de información. Porque controlar no es solamente mirar, es registrar bien, entender lo que está pasando y transformar una recepción en información confiable para toda la operación. Porque cuando el dato falla, la operación empieza a tomar decisiones sobre una realidad que no existe. Y ahí es donde muchas veces aparece el verdadero problema, no en el cliente que reclama, no en el producto que salió mal, ni siquiera en el inventario que no coincide. El problema empieza mucho antes, empieza en ese momento pequeño, rápido, aparentemente rutinario, en que alguien decidió confiar sin verificar. Porque esto también es logística práctica. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio.